Casa del Comité Directivo Municipal del PAN en Oaxaca de Juárez. Nos visita en esta ocasión nuestro amigo Julio Castillo López. Él es director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Él viene a presentar su libro Las 27 reglas del líder humanista. Nos acompañan también la representante de la Fundación Rafael Preciado Hernández en Oaxaca, nuestra compañera Inés Matías López, así como por parte del Comité Directivo Estatal, nuestro secretario general adjunto, Francisco López Chávez, quien viene en representación de nuestra presidenta estatal, Rosario Hernández Ramírez. Un servidor, Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez, presidente del Comité Directivo. Y sin más preámbulo, pues le dejamos la palabra a nuestro amigo Julio Castillo para que nos hable y nos comente sobre su libro. Muy bien, cuando Jorge Romero llegó a presidir el PAN, antes de tomar protesta y después de ser electo, nos buscó un grupo de personas para que diéramos la batalla cultural más allá de las puertas del PAN, que diéramos la batalla cultural en los medios, que diéramos la batalla cultural en las librerías, que diéramos la batalla cultural en los podcasts. ¿Qué es la batalla cultural? La batalla cultural es un término que nace a finales del 1800 con un filósofo que se llama Julián Benda y que más adelante en los 30 años de encierro de Gramsci se definió como hegemonía cultural. La batalla cultural es ganar el sentido común de una sociedad, que son los valores que la fundan. Cuando tú pierdes el sentido común de una sociedad es imposible que ganes como partido político. Si en México los valores que fundan a la sociedad son resentimiento, son odio de clase, son división, va a ser muy difícil que el PAN gane. Lo primero que tenemos que ganar es el sentido común. Volver a ganar la idea de un México ganador. Volver a ganar la idea de los valores de solidaridad, subsidiariedad, de la capacidad de llevar un gobierno honesto. Hoy cada vez vemos más demacrados los gobiernos tanto a nivel local como nacional y necesitamos un cambio de fondo. Pero eso no se va a cambiar solamente cambiando de partido, se va a cambiar cambiando de valores. Y eso es lo que tenemos que lograr. En este libro lo que hago es una síntesis de más de 160 horas de la historia de la humanidad. Desde el Código de Hammurabi, que en realidad no era un libro, eran unos como menires que ponían en las calles en Mesopotamia, y hasta Michael Sandel, que actualmente da clases en Harvard, hago una gran síntesis de muchos textos para demostrar que existe una clave del poder virtuoso, que existe una clave de dirigentes en todo el mundo que lograron llevar a buenos destinos a sus países sin necesidad de pasar por encima de nadie, sin necesidad de ser un mal gobernante, ni mucho menos una mala persona. Y aquí pongo ejemplos de más de 60 políticos en más de 160 libros, de cómo reaccionaban ante diferentes retos, ante diferentes realidades. No es un libro exclusivamente sobre políticos de derecha, de hecho cito ejemplos de políticos de izquierda, como puede ser Nelson Mandela, como puede ser Pepe Mujica. Y por ejemplo, Pepe Mujica fue un presidente bastante malo en Uruguay, pero era una gran persona, era un tipo honesto a rabiar. No le salieron bien las políticas públicas, es cierto, pero cuando él habla en la ONU y dice, ustedes me admiran porque soy el único presidente pobre en el mundo, pero eso no debería de ser admirable, dices, tiene toda la razón. O sea, ¿cómo es posible que eso sea admirable cuando debería de ser la regla? Un político que no se enriqueció ilícitamente a partir del poder. Esos son los ejemplos que rescatamos aquí. Los ejemplos de Schuman, de Konrad Adenauer, de Charles de Gaulle, de Ronald Reagan, de José María Aznar, de Adolfo Suárez, de Konrad Adenauer. O sea, imagínense lo que fue para Helmut Kohl, 1991, mayo, unificar Alemania. En 1987 había dicho Ronald Reagan, tear that wall, Mr. Gorbachev, ¿no? Tire esa pared, refiriéndose al muro de Berlín, pero nadie lo tiró. En 1989, el 9 de noviembre, tiraron el muro de Berlín. Pero el muro de Berlín solo era una pared en Berlín, no era la división de Alemania. Había 16 millones de Alemania de un lado y 60 del otro. Helmut Kohl dice, vamos a hacer una sola Alemania. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, es lo equivalente a que le dijeras a Veracruz, Tamaulipas y Tabasco que van a adoptar a Cuba. Es decir, van a traer 16 millones de nuevas personas que no pagarán impuestos, que no contribuyeron a la sociedad,
pero que van a tener los mismos hospitales, las mismas calles, las mismas escuelas. Si Helmut Kohl hubiera gobernado pensando en el like de Facebook o en la encuesta del lunes, jamás hubiera tomado esa decisión. Decidió lo que tenía que hacer un gobernante: regresar a una Alemania unificada. Y lo hizo y gobernó 8 años más, fue reelecto 2 veces después de eso. Lo que quiere decir que sí es redituable también hacer el bien. 1976, Adolfo Suárez, primer presidente español después de Franco. Franco era un dictador, tenía todo el andamiaje para ser dictador también, y dijo: no, vamos a hacer una constitución, vamos a hacer partidos políticos, elegimos al presidente y yo me voy a mi casa. Imagínense el tamaño de persona pudiendo quedarse con todo el poder y decir: no es lo que necesita este país. Este libro habla sobre ese tipo de liderazgos que en realidad la historia los pone en su lugar. Y dices: ¿cómo nos hace falta gente así, no solo en México, en el mundo? Eso es lo que intentamos recuperar a partir de todo esto. Esa es la clave que se define aquí. Es un poco... Además es muy didáctico, todas las reglas, viene primero la regla, después viene una explicación filosófica en libros históricos, después vienen ejemplos en la humanidad de cómo la aplicaron, también vienen contraejemplos, ahora sí quienes lo hicieron al revés, y al final también viene un resumen de 2 renglones para que lo entiendas. Por ejemplo, dice: un político persigue causas, no sillas. Un político que solo está buscando una silla está buscando trabajo. Necesitamos gente que tenga una causa por la cual luchar. Si tú le preguntas a un político que quiera ser diputado por qué quiere ser diputado y no tiene un porqué, quizás no debería de serlo. Las personas que vienen a cambiar el mundo saben por qué lo quieren cambiar. Y no hay causas inválidas, Hay causas que podemos considerar más válidas que otras, pero no hay causas inválidas. Una mamá de niños con cáncer, esa señora tiene una causa y es invencible. Puede salir a la calle y perder la elección y no se va a perder su causa. Y si gana, va a saber qué va a ir a hacer al Congreso. No va a llegar al Congreso para ver qué hace, que son 2 diferencias radicales. También habla de que un político sabe cuándo termina, cuándo ya no es su momento, cuándo necesita irse porque ya no le hace un bien a la institución. Mi viejo fue presidente del PAN del 93 al 96, la época hasta ese momento que más victorias conquistó el PAN. Fue cuando se ganó Jalisco con Beto Cárdenas, fue cuando se ganó Guanajuato con Vicente Fox, fue cuando se ganaron grandes capitales. Y cuando llegó el momento de la reelección, muchos lo buscaron para que se reeligiera. Pero en aquel entonces hubo 2 fraudes históricos, seguramente oyeron hablar, no les queda tan lejos. El de Huejotzingo, Puebla, que fue además un escándalo tremendo en 1996, y el de Mérida, Yucatán, con Luis Correa. En los 2 fuimos a hacer resistencia civiles. Y se perdió la interlocución con Ernesto Zedillo, que era el presidente de la República. En ese momento el PAN gobernaba 15 de cada 100 mexicanos. Y cuando buscaron a mi papá, los consejeros les dijo: hoy el PAN gobierna el 15% de la población. Un presidente del PAN sin interlocución con el presidente de la República es un presidente muerto. Hay que buscar uno nuevo. Y por eso elegimos a Felipe Calderón presidente del PAN. Esos son los ejemplos que retrato aquí. Y además no es una regla absoluta, no es que tengas que renunciar a los 3 años. Por ejemplo, el ejemplo opuesto es Luis Felipe Bravo Mena. Él fue presidente del PAN en el 2000, el presidente más exitoso de la historia sin lugar a dudas. Él ganó la presidencia. Básicamente después de 51 años de ser oposición, 61, esto de conquistó la presidencia con Vicente Fox. Y cuando él estaba ahí, él no quería reelegirse. Pero como el PAN siempre ha tenido sus temas con sus poderosos, queríamos que él se quedara por medio a que cooptaran al PAN desde el poder. Y lo fuimos a buscar. Y Luis Felipe se quedó 3 años más, pudiendo retirarse como el presidente más exitoso, como embajador, como secretario de Estado. Pero tenía un sentido del deber. Por eso se quedó al frente. Esos son los ejemplos que retrato aquí, por poner unos locales. Pero pues también hay de España, también hay de Polonia, también hay de Checoslovaquia, también hay de Francia, también hay de Estados Unidos. No hay de Canadá, pero hay de muchísimos países de Centro y Sudamérica. Básicamente esa es la clave del libro. Y si tienen alguna pregunta, pues estamos abiertos a ello. ¿Dónde adquirir el libro? El libro está a la venta en todas las librerías del país. Está con Editorial Panorama.
En caso de que no lo haya, lo puedes pedir por internet. También lo hay en digital en todas las plataformas, que si lees en el Kindle, que si lees en el de Apple, que si lees en el de Box. Ahí están todos. Ajá. Ya está terminándose la segunda edición del libro. Este libro se presentó por primera vez en la FIL de Guadalajara. Se ha presentado en la Feria Internacional del Libro de Minería, en la de Torreón. Y hemos estado como en unos 13, 14 estados presentando el libro. Han tenido más de 47 presentaciones a lo que va hoy. Aparte de estar aquí en Oaxaca, ¿va a ir a otros estados? He estado en otros estados, de hecho estuve la semana pasada en Querétaro y en Guanajuato. He estado en Nuevo León, he estado en Puebla, he estado en la Ciudad de México. En el Estado de México hemos hecho 10 presentaciones distintas. He estado en Veracruz, he estado en Tamaulipas. He estado de este lado en Baja California, no, pero en Coahuila sí, Nuevo León, y así ahí vamos, van 13, 14 estados con esto. ¿Cuál es el costo de tu libro? El costo del libro creo que está igual en todos lados y cuesta 280 pesos, que es universal, y te pide el editorial que no lo vendas más barato, porque si no, no lo venden en la librería. Tiene ciertas políticas. ¿Tiene otros libros que...? Tengo 2 libros anteriores, pero la verdad, pues no son míos. O sea, sí los hice yo como compilador. Uno se llama Así entiendo al PAN, y son textos de mi papá, Carlos Castillo Perazo, discursos que transcribí yo del oral, en donde explica qué es el Partido Acción Nacional a diferentes grupos. Por ejemplo, a los jóvenes, a las mujeres, a los periodistas, en una reunión muy bonita que se llama Comunicación y Acción Nacional. Hay otro que era una trilogía que sacamos para el 10º aniversario de mi viejo. Ese lo presentó Calderón siendo presidente de la República en el Museo de Antropología. Y esa trilogía son 3 libros. Un primer texto que es de textos no políticos de mi papá, que se llama Más allá de la política. Uno que se llama La plaza y la tribuna, que son discursos, ese lo hice yo completo. Y otro que se llama Doctrina e ideología. De ahí en fuera he participado en varias obras conjuntas, por ejemplo en la nueva edición de la descripción del Partido Popular Europeo del conservadurismo y el cristianismo dentro de la política. Yo hice el capítulo de México, hay un capítulo por país, y he participado en varias obras de ese tipo, más académicas, ¿no? ¿Qué fue lo que lo llevó a realizar el...? Honestamente, 2 cosas. Uno, la petición directa de poder hacer una edición con la clave de liderazgo en la que creo. Y 2, este libro honestamente lo empecé a hacer en el 2003, cuando a todos los que estábamos en la Cámara de Diputados nos regalaron las 48 leyes del poder de Robert Greene. Que si eres joven y lo empiezas a leer te emociona mucho, porque es un libro muy bien escrito y está lleno de historias y de anécdotas. Pero cuando vas avanzando, estudias filosofía, estudias otras cosas, dices, esta no es la clave del poder que debe existir. Esta es una clave del poder para ser un hijo de la fregada. O sea, pisotea a los demás, úsalos y vas a crecer, cuélgate de los logros de otros y que tú los hiciste. Y cuando eres joven, una cosa sí te puede malear muy feo. Pero como les decía aquí a nuestros amigos, pues a mí me tocó crecer con grandes políticos cerca. Me tocó conocer a Juan Pablo II, a José María Aznar, en Colombia, a Pastrana, Andrés Pastrana, el presidente que secuestró Pablo Escobar, a Miguel Ángel Rodríguez en Costa Rica, a Václav Havel en Checoslovaquia, a Lech Walesa. No te voy a decir que son mis amigos, algunos de ellos sí, pero los conocí y me tocó convivir con ellos. Y cuando tú ves toda esa gente y ves lo que hay, dices, híjole, alguien tiene que hacer el contraste. Cómo es difícil lo que les platicaba Adolfo Suárez, lo que les decía de Konrad Adenauer. Imagínate la Unión Europea, un grupo de países que lleva básicamente, que no eran países, 6 siglos, bueno, 3 milenios, dándose en la torre entre unos y otros, y decir, vamos a hacer un esfuerzo juntos. Imagínate el tamaño de gente para dejar atrás eso y hacer la Comunidad Europea. Hoy el mundo está en peligro porque ya no están esas personas gobernando. Necesitamos retomar esa clave de liderazgo, que es justo la clave de liderazgo que vino después de la caída de la Segunda Guerra Mundial, del 45, y si le vas a poner un final, va a ser por estas fechas, porque es cuando empezó el tema de romper la globalización, todo esto que era aranceles Es un momento bien peligroso de la humanidad ahorita, porque ahorita nos están gobernando mentirosos, personas que supeditan la lealtad a la verdad,
Y si tú crees que existe un Golfo de América o un Golfo de México, me queda claro que eres muy leal a Donald Trump, pero no a la verdad. Pero lo mismo pasa si crees que el dólar cuesta 14.40, como dijo Claudia Sheinbaum hace un mes y medio. O si crees que no golpearon estudiantes el 15 de noviembre en la Ciudad de México y los gasearon. Me queda claro que le eres muy leal a Sheinbaum, pero no a la verdad. Tenemos que retomar la verdad de una clave de liderazgo positiva, porque no es un tema de aquí, es un tema de muchos países.